Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vosotros, en cambio, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Y el Señor, lo recoge en este caso San Mateo, va pues desmenuzando esa oración que él mismo ha compuesto. No es una oración que ya existiera antes, porque ya el llamarle a Dios Padre era algo muy llamativo. Y el Señor va explicándole esa oración. Nosotros la aprendemos de Él y la seguimos rezando, porque es el mejor camino para hacer oración. Seguir el ejemplo de Cristo, que también se levantaba de madrugada para hacer oración, para dirigirse a su Padre Dios. Y después porque es el mejor modo de fundamentar nuestra oración. Si el Señor nos lo ha enseñado es por algo, ¿no? Evidentemente hay muchos métodos para hacer oración, sistemas, modos de hacer oración. San José María no quería nunca enseñar uno. Él decía que lo que teníamos que hacer es tener la oración de los hijos de Dios, punto. Pero nos ayudaba con la lectura meditada del Evangelio, es decir, a meternos en el Evangelio como un personaje más y meditar las escenas y vivir las escenas del Evangelio, vivirlas con Cristo. La vida cristiana es seguir a una persona, ya te lo he dicho en una meditación de ayer. Bueno, no es una idea mía, es algo que los últimos papas, tanto Benito XVI como Juan Pablo II, pues han repetido mucho. Seguir a una persona, a Cristo. Pues vamos a seguir a Cristo, primero también aprendiendo de Él a hacer oración. Y después a continuar los caminos que Él nos ha mostrado, recorriendo Galilea, recorriendo Samaria, recorriendo Judea, siguiendo esos caminos del Señor. Estaba pensando que últimamente estoy leyendo, últimamente llevo ya varios meses, leyendo algunos libros, también por motivo de estudio, sobre los evangelios. Algunos, pues ya digo que son por motivos de estudio, pero algunos se meten en el original arameo, pues pasando al griego, que es el que conocemos hoy día, pero bueno, se puede transparentar el arameo que está subyacente al griego. Y ellos buscan profundizar en el original, digamos, en las frases originales del Señor. Como decía un profesor de Sagrada Escritura protestante, Joaquín Jeremías, decía: Ississima verba Christi, las palabras más propias de Cristo.
que subyacen en los evangelios. Pero lo que te vas dando cuenta es de que los propios apóstoles y evangelistas van predicando lo que Jesús dijo y enseñó. Y van transmitiendo a los primeros cristianos pues lo que ellos han visto y oído. Y los que no lo han visto y oído, pues lo que están escuchando a los que sí lo han visto y oído. Pero además confrontándolo con ellos. Quiero decir con esto que los evangelios están escritos, pero con la asistencia del Espíritu Santo, para nosotros. Para nosotros. Nos han sido transmitidos para nosotros. Y por tanto, Dios habla. Dios vive con nosotros esas escenas del Evangelio. Y tú tienes que participar y vivir. Bueno, el mundo de la televisión, del cine, de las series, que hoy día se hacen tantas series, tantas películas, pues tú vas viendo cómo pues te ponen de tal modo que te mandan un mensaje y te van transmitiendo un mensaje, el mensaje que quieren los productores o el mensaje que también están escribiendo los guionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el director, porque enfoca de un modo, presenta esto, lo otro, sí, es su visión la que te está transmitiendo. Pero en cambio, en los evangelios no es la visión de los apóstoles, no es lo que ellos, sí, efectivamente ellos querían transmitir eso que habían visto y oído, con su personalidad propia de evangelistas, pero está el Espíritu Santo por detrás. Y es el plus, es ese plus el que nosotros nos ayuda a hacer oración de ese modo. Por eso, hacer oración, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es la elevación del alma a Dios, o la petición a Dios de bienes convenientes. Es un verdadero diálogo personal, íntimo y profundo, entre el individuo y Dios. Pero, ¿qué quiere decir íntimo y profundo? No quiere decir que sea complicado. Porque cuando se dirigen al Señor en el Evangelio, la gente manifiesta lo que siente, lo que le preocupa. Cuando le ponen delante del Señor los amigos a un paralítico, no están diciéndole, bueno, pues haz un estudio de analítica para curarlo. No, están diciendo, cúralo. Punto. Pues también nosotros no tenemos que hacer estudios complicados para dirigirnos al Señor. Solamente abrir el corazón y decir al Señor lo que nos está pasando, lo que nos preocupa, lo que nos ilusiona, como lo leemos en el Evangelio. Y si no sabes cómo decirlo, lee el Evangelio y ahí se lo dicen. Y cada uno estamos llamados a descubrir la riqueza de ese diálogo y a entrar en esa relación con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y podemos llegar a transmitir eso, a dirigirnos a cada una de las tres personas. Eso lo hacen los niños con una gran sencillez, Porque como no tienen complicaciones como nosotros, que tenemos complicaciones mentales, pues los niños lo hacen con una gran sencillez. Y saben cuando se están dirigiendo al Padre, al Hijo. Al Espíritu Santo les cuesta más porque no lo tocan, vamos a decirlo así. Claro, ¿por qué ese niño que yo hace años en Galicia, perdón, en un colegio, pues hablando con el niño, que ya tenía 12 años, u 11, no quería rezar el Padre Nuestro? Pues porque a quien apreciaba no era su padre, que había abandonado a su madre, sino al amigo de su padre, de su madre. No, pues el niño a la palabra padre no le salía, porque no lo había aprendido desde pequeño, de su padre. Pues dirigirse al Padre un niño lo tiene Dios Padre muy fácil. A Jesucristo, sencillísimo. Lo tiene más sencillo. Al Espíritu Santo les cuesta un poco más. El otro día les expliqué a los de tercero de primaria la Trinidad. Hice trampas, claro, porque es que si no estoy perdido. Pero, porque es un misterio, además.
Pero tuve la oportunidad de que en tercero de primaria, en esta promoción, hay trillizos. Entonces cogí a los 3 niños, los 3 hermanitos, los puse ahí delante de mí y empecé a jugar con los nombres de ellos, cambiándolos. Claro, los 100 niños, compañeros suyos, los 120 compañeros suyos, como están con ellos desde primero de primaria, incluso antes, pues saben distinguirlos. Y yo cambiaba los nombres. Y los niños me decían, no, ese es otro. Claro. Pues, bueno, eso me ayudó para hablar del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero nosotros también podemos dirigirnos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. La Iglesia ha ido forjando una serie de oraciones muy buenas. Pero el mismo Cristo nos enseña a dirigirnos al Espíritu Santo. Porque Él escucha. Y los apóstoles escucharon, este es mi Hijo amado, y vieron una paloma que descendía sobre el Hijo. Por tanto, nos podemos también dirigir al Espíritu Santo en nuestra oración, para que nos ilumine, para que nos fortalezca, para que nos oriente, para que nos aconseje. ¿O es que tú no necesitas ningún consejo a la hora de la educación de tus hijos o a la hora de sacar adelante pues ese enfoque profesional, lo que sea? Pues sí. Pero no olvides nunca que es Dios siempre el que toma la iniciativa, despertando en nosotros la voluntad de buscarlo, despertando en nosotros, de comunicarnos con Él, de hacerle partícipe de nuestra vida. La persona que se dedica a la oración está dispuesta a escuchar a Dios y a dialogar con Él, pero responde a la iniciativa de Dios. Señor, tú eres el que das el primer paso, tú eres el que das, digamos, el que vienes a nuestro encuentro. Como el padre de la parábola del hijo pródigo, que ya estaba esperándole en el cruce de caminos, al borde del camino, que volviera su hijo. Y no lo ha hecho ya ese día solo, lo había hecho otros días. Pero por fin un día que lo hizo, volvió su hijo. ¿Cuántas veces el Señor intenta provocar nuestra oración, nuestro trato con Él? Y nosotros vamos, pues un poco, a veces, cansándonos, nos aburrimos, entre comillas, y sobre todo tenemos cantidad de motivos para distraernos o para no hacer oración. No penséis que la culpa se lo tiene los tiempos actuales con los móviles, ¿no? Pero claro, el móvil, cuando tú estás en oración, te empieza a recibir WhatsApp. Además, parece que en ese momento coge más cobertura, ¿no? Y entonces empiezan a entrarte varios WhatsApp a la vez, o varios correos electrónicos, o te surgen la pregunta de qué ha pasado esta noche en Israel y en Gaza y en el Líbano, y entonces te entra la tentación de mirar. Última noticia de Israel. Pues sí, porque como es viernes, sábado, es la noche en que los israelitas o las FDI aprovechan para atacar más, eso está comprobado. Pues, no sé, pero también en tiempos pasados tenían distracciones, no vayas a creer. Cuando uno entraba en una iglesia, pues estaba allí haciendo un rato de oración y estaban las viejas al lado cuchicheando, ¿no? Porque estaban contándose lo que había pasado a su nieto y esta cosa y te distraía. O bien, pues entraba el cura y empezaba eso le pasaba a los sacerdotes, siempre me lo contaban, cuando yo estaba mucho trabajando con los sacerdotes y hablando con ellos, y en Galicia sobre todo. Se sentaban a hacer la oración y lo primero que veían era que la vela estaba torcida. Entonces se levantaban para poner la vela derecha. Se sentaban otra vez, seguían haciendo la oración y lo que veían es que se había apagado la vela del Santísimo. Entonces se levantaban para encenderla. Se sentaban otra vez y veían que el mantel estaba descolocado, como acaba de pasar aquí ahora. Entonces ya se levantaban otra vez. Y claro, pues se distraían y nos podemos distraer, no hace falta los móviles para distraerse de la oración. Cualquier cosa nos puede distraer. Cualquier recuerdo de cosas que tenemos que hacer después. Pues parecen como si todas las cosas se pusieran de acuerdo, lo dice San José María en Camino de otro modo, mejor. Parece que en ese momento, cuando estamos haciendo oración, nos bombardearan todo tipo de cosas.
de trabajo pendiente, de aviso que tenemos que dar, de pues, un correo que tenemos que contestar, lo que quieras. Pero hay que despejar y hablar con el Señor. Hablar con el Señor. Tomamos el ejemplo de Cristo. Yo te digo que se levantaba temprano de madrugada, para hacer oración. Y a raíz de eso los apóstoles le pidieron, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Se ve que el tema de la oración es muy importante, porque Juan también le enseñó a sus discípulos. Y es que en la vida cristiana no se avanza sin oración. Ya lo decía Santa Teresa, la oración y el pecado son incompatibles. Pues no se avanza sin oración, sin dirigirnos al Señor y decir, Señor, me pasa esto, me ocurre esto, tengo este problema. Esto es una anécdota. Abuelita, ¿cuánto dura en cocerse un huevo duro? 3 credos. ¿Y cuánto dura en cocerse un huevo tibio? Un Señor mío Jesucristo. ¿Y cuánto dura un semáforo? 5 Ave Marías. Y de aquí a casa de mi tía un misterio del rosario. Y en planchar una camisa, y en peinarte, y en lavarte los dientes, y en bañarte. Esas son cosas que pasaban antes. Y que las abuelas y las bisabuelas sobre todo, pues utilizaban esos, no tenían relojes, pero sabían cuánto tiempo tardaba una cosa. Porque además habían aprendido de sus madres. Pues que también nosotros sepamos cuánto tiempo dura el trayecto de casa al trabajo, de trabajo a casa, para rezar. O cuánto tiempo dura, pues no sé, lo que tarda en terminar de convertir el audio en vídeo, o digo, lo que estás haciendo, ¿no? O que se termine de contestarte la pregunta que le has hecho a la inteligencia artificial. Pues reza. Eso es presencia de Dios. Y te ayuda a rezar y a darte cuenta que Dios está contigo. Y en vez de insultar al tío del coche al lado, o mejor, a la señora del coche al lado, perdón, además no estoy, pero muchas veces pasa eso, también los hombres, pero bueno, pues reza. Como decía San Juan Pablo II, en el silencio de la oración se realiza el encuentro con Dios y se escucha esa palabra que Dios dice en eterno silencio, y en silencio tiene que ser oída. Porque si estamos con el rum rum por dentro, nada. Contaba el Papa Juan Pablo I, una vez sucedió en la estación de Milán. Sabéis que Juan Pablo I, antes de ser elegido Papa, era el cardenal de Venecia. Pero escribía unos artículos en la prensa muy simpáticos, contando sucedidos, y además se dirigía a personajes. Pero bueno, también utilizaba otros modos. Una vez sucedió en la estación de Milán que vio a un maletero durmiendo pacíficamente junto a una columna y apoyaba la cabeza en un saco de carbón. No, tiempo A, cuando los trenes funcionaban con carbón. Los trenes partían silbando y llegaban chirriando con las ruedas. Los altavoces daban avisos que aturdían. En medio del jaleo y del ruido, la gente iba y venía, pero el hombre seguía durmiendo y parecía decir: haced lo que os plazca, porque yo tengo necesidad de tranquilidad. Algo parecido deberíamos hacer los sacerdotes, él se dirigía. A nuestro alrededor hay movimiento incesante, y las personas, los periódicos, la radio y las televisiones no paran de hablar. Con mesura y disciplina sacerdotal debemos decir: fuera de ciertos límites, para mí, que soy sacerdote del Señor, vosotros no existís. Yo tengo que reservarme un poco de silencio para mi alma. Me alejo de vosotros para unirme a mi Dios. Claro, evidentemente esto no solamente es para los sacerdotes, sino para todos nosotros. Aislarnos, saber parar. Mejor dicho, empezar el día haciendo un rato de oración. Hablando con el Señor, escuchándole, sabiendo desconectar
desconectar. Ya digo que tenemos que tener esa, como dice el Papa Juan Pablo I, disciplina. Tenemos que tener disciplina, tenemos que tener orden, tenemos que tener esfuerzo, sacrificio, cortar, no dejarnos. Es en Jesús en quien el hombre se hace capaz de unirse a Dios con la profundidad y la intimidad de la relación de paternidad y de filiación, añadía Benito XVI. Por eso, juntamente con los primeros discípulos, nos dirigimos con humilde confianza al Maestro y le pedimos: Señor, enséñanos a orar. Porque ya digo que el primer paso lo da Jesús, dirigiéndose a nosotros. Es el primero. ¿Cuántas veces el Señor es el que provoca la conversación en los evangelios? ¿Cuántas veces? Lo vemos, que Él se adelanta. Pues el Señor es que lo provoca, pero después, cuando empecemos a hablar con Él, dile: Señor, enséñame a rezar, enséñame a orar, enséñame a hablar contigo. Y como decía San José María, y ya estás haciendo oración, ya estás haciendo oración. Diálogo de amor. Oración mental es ese diálogo con Dios, decía San José María, de corazón a corazón, en el que interviene toda el alma, la inteligencia y la imaginación, la memoria y la voluntad. Una meditación que contribuye a dar valor sobrenatural a nuestra pobre vida humana, nuestra vida diaria corriente. Señor, que nos propongamos de verdad continuar haciendo oración diaria, que nos empeñemos, que tengamos esa disciplina de oración. Es que en la vida sin disciplina no se hace nada, ¿eh? Sin disciplina, el otro día comentaba con uno de vosotros lo que explicaba un pedagogo español que ha escrito bastantes libros, además. En uno de esos libros habla de eso, de que en la formación, en la educación de los hijos hay que ponerle una meta grande, importante, atractiva, pero después constancia para alcanzarla. Claro, eso pasa todo en la vida. Si no hay disciplina, si nos dejamos llevar por la pereza, por la frivolidad de no pararnos a hablar con el Señor, porque es frivolidad, ¿eh? En el fondo es estar como los... Yo no sé si tú alguna vez has visto un colibrí batiendo las alas y bebiendo, iba a decir comiendo, pero es bebiendo. Porque en México, que yo estuve viviendo en México unos años, pude grabar una vez un colibrí. Le habían puesto la típica comedero colgando de un sitio, entonces, pues además algo dulzón que le atraía mucho. Y el colibrí es que estaba con el pico ahí bebiendo y estaba moviendo las alas toda la pastilla. Lo tengo grabado, por ahí tengo el vídeo. Pues si estamos así todo el día moviendo las alas de un lado para otro, haciendo cosas, pensando una cosa, otra, si no nos paramos, pues si no hay disciplina no haremos oración. Dios nos habla de muchos modos, ¿verdad? Pero hablar con Dios es dejar que Él vaya tomando el protagonismo en nuestra vida. Meditar la vida de Cristo permite entender nuestra historia personal para abrirla a la gracia. Por eso San José María puso en aquella dedicatoria de aquel libro de la vida de Jesucristo, aquellos de los primeros de la obra que se acercaron a Él, pues que busques a Cristo. Lo tienes grabado en una lápida detrás de San José en el oratorio del Prado. Está un relieve de San José María y está que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que trates a Cristo. Hemos de buscarle, hemos de tratarle, meditar esa vida de Cristo. Y queremos que entre para que transforme nuestra vida, porque Dios Padre nos predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo. Y San Pablo lo decía con claridad: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. La Iglesia desde siempre ha utilizado los pasajes del Evangelio para ayudarnos a hacer oración y los ha plastificado.
Nos ha practicado porque nos ha puesto modos de llegar a los evangelios asequibles y además factibles. Por ejemplo, a mí no me gustan los viacrucis de los oratorios y de las iglesias que sean solamente una cruz, porque también tiene que haber plastificada la imagen, ¿no? Las escenas del viacrucis. Pues es un modo también de ayudarte a hacer oración. Necesitamos ver la imagen. Pues igual rezar el rosario, porque contemplas las escenas de la vida de Jesús y de María y de San José y todos en los misterios del rosario. Y tantos otros modos, esas imágenes estupendas que vemos en las iglesias, bueno, en todos los sitios, también en tu casa puedes tener una imagen de la Virgen o una Sagrada Familia, o ya llega la Navidad, pues ponemos los belenes, que no es un modo infantil, es un modo también de vivir los momentos de la vida de Jesús en su nacimiento. Es algo que el propio San Francisco, con el primer Belén, quiso hacerlo manifiesto a aquellas personas de ese pueblo de esa aldea de Grecio, ¿no? Pues la Iglesia siempre ha intentado transmitirnos a través y la piedad, a través de las escenas del Evangelio para que la meditáramos. Y cuando llegamos a la Semana Santa, igual. Y esas procesiones de la Semana Santa no surgen simplemente por el turismo. Es absurdo. Surgen por ese deseo de ver la pasión de Cristo. Ya que no estábamos allí físicamente presentes, verla. Por eso, meditar el Evangelio. Esos momentos que más te llama la atención, o esos que más te ayudan. Yo siempre insisto en el Evangelio. Deja el Nuevo Testamento entero, aparte de decir las cartas de San Pablo, la carta de San Pedro, la carta de San Juan, eso déjala aparte. Así pues te metes en el Evangelio. Y deja el Antiguo Testamento, que esos son para las guerras, para los niños que les gustan las historias, que están muy bien, pero... En cierta ocasión le recomendaba a un niño de tercero de primaria, también se lo digo a los de sexto, porque a veces se le olvida rezar por las noches y tal, no sé cuánto. La culpa la tienen las madres, porque los mandan a duchar, se ponen el pijama después de ducharse o bañarse, después le dan la cena y ya después se duerme. Entonces, pues ya están cansados, porque le han pegado un baño, siempre ayuda a dormir. Y además con el estómago, pues también. Pero no es broma, por eso le digo a los niños, a ver, toma, aquí tienes una estampa de la Virgen de la Ermita o la del Oratorio del Prado, ponla al lado de la almohada, al lado de donde tienes el pijama. Y entonces se lo dije una vez a un niño. Y dije, pues mira, esta estampa debajo de la almohada, cuando te vayas a poner el pijama, ves la estampa, o donde guardes el pijama, ves la estampa y te acuerdas de rezar, y rezas en ese momento. Y entonces el niño me contestó, yo lo que hago es un libro gordo. Yo pongo el Evangelio de cada día que me dio don José, el párroco de las Nieves. Entonces el niño pone debajo de la almohada el libro, el Evangelio de cada día. Y entonces cuando va, pues eso, bueno, bien, también vale. Es un método también. Lo que pasa es que, como se le olvide rezar, duerme con el libro debajo de la almohada. Y le costará un poco dormir. Bueno, depende. Así que leer el Evangelio, meditar el Evangelio, trabajar el Evangelio. En esta ocasión le preguntaron, venían estas personas que animan a la lectura y que facilitan la lectura en los colegios y tal, es una cosa que se llama Leo. Entonces estaban unos chicos y unas chicas en la clase de primaria, eso fue el año pasado. Y entonces le dijo, a ver, le preguntó en una clase, a ver, ¿qué es el nombre propio? ¿Qué es un nombre propio? Y dijo el niño, el que me pusieron en el bautismo. La chica de Leo se quedó desconcertada por la respuesta del niño, pero para él el nombre propio es que va impuesto en el bautismo. Pues sentir la vida de Cristo como propia, meterte ahí,
como propio, como propio. Señor, ayúdame a acompañarte, ayúdame a hablar contigo, ayúdame a meterme en esas escenas, a hablar y sobre todo a escucharte también, porque tú hablas en el Evangelio. Tú hablas en el Evangelio. En cierta ocasión, pues, estaba yo en el santuario de Fátima. El santuario de Fátima. Y había ido porque yo sabía que Álvaro del Portillo, el beato Álvaro del Portillo, iba a ir a Portugal e iba a ir concretamente a Fátima. Y entonces, con algunos sacerdotes gallegos, nos trasladamos al santuario de Fátima. Después, de hecho, allí hubo un encuentro con sacerdotes portugueses y nos metimos dentro los gallegos. Bueno, yo venía de Galicia. Y entonces, cuando estaba rezando allí ante la Virgen de Fátima, el beato Álvaro del Portillo, después se acercó a saludarle una mujer que yo conocía, de Vigo, que estaba ciega. Ella, cuando se quedó embarazada, le descubrieron un cáncer y no quiso que se lo trataran para no matar al bebé, bueno, si quieres al feto. Y entonces la niña, vive en Irlanda. Ahora, pues nació. Y entonces cuando nació ya cuando empezaron el tratamiento. Pero claro, ese tratamiento lo que hizo ya es paliar un poco el cáncer, pero después murió de cáncer y se fue quedando ciega. Yo recuerdo que a veces llevaba la comunión a su casa y estaba en la cama y estaba ciega. Pues esta mujer estuvo hablando allí con el beato Álvaro del Portillo, pidiéndole que rezara por ella y bueno, pues ya te digo que falleció. Esto fue en el año 89. Y en ese año, y en ese momento, el beato Álvaro del Portillo hizo una oración ante la Virgen de Fátima. Madre nuestra, tú acoges benigna las súplicas que los corazones de todo el mundo elevan en la confianza de tu poderosa intercesión. Sé que nos oyes siempre, pero aún así hemos venido desde Roma para decirte lo que ya sabes, que te amamos, que queremos amarte más. Ayúdanos a servir a la Iglesia como ella quiere ser servida, con todo el corazón, con entrega absoluta, con lealtad y fidelidad. Es lo único que interesa y es lo que vengo a pedirte, pensando en toda la obra, que sirvamos cada vez mejor a la Iglesia Santa, dirigida por el Papa y por los obispos de cada diócesis, que alcancemos a prestar más ayuda a todo el pueblo fiel. Virgen Inmaculada, Madre del Amor Hermoso, ya ves que el mundo se escapa de Jesús, que la familia cristiana se está disgregando, que se infieren tantas ofensas al Señor por parte de esta civilización nuestra. Ten piedad de las almas que el pecado ha hecho egoístas y yacen incapaces de levantar el corazón para decirte, Madre nuestra, y para decir a tu Hijo, aquí estamos. Muévelas y muévenos, para que decidamos seguir a Jesús por el camino estrecho de la negación, que debamos recorrer aunque nos cueste trabajo. Recuérdanos que la cruz del Señor no es pesada, que nuestro cirineo es Él, Jesús, que la lleva con nosotros y que murió por nuestra salvación. Madre nuestra, ayúdanos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.